Bueno, muchachos, buenas noches. Vamos a dar inicio con la segunda parte de los tipos de riesgos. Lo he dividido para que los profundicemos un poquito y les quede claro y no dejar de pronto en una sola clase todos los tipos de riesgos que abarcan en la parte de la seguridad laboral, ¿sí? Les voy a compartir pantalla con la segunda presentación. ¿Listo? Estamos bien ahí todos, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, cuando vamos a hablar aquí en la segunda parte de los tipos de riesgos, quisiera antes pues recordar los riesgos que vimos la clase pasada. No sé quién de pronto me puede dar su aporte de lo que le quedó de la clase pasada para poder continuar. ¿Ninguno? Bueno, ninguno. Físicos, ruido, biológicos, Ok. Los biológicos no lo hemos La visto. temperatura. bacterias, los virus. Los biológicos los vamos a ver hoy junto con los riesgos químicos. La clase pasada vimos los riesgos físicos, solamente que hacen parte del ruido, la temperatura. Vibraciones, iluminación, ¿sí? Eso es Vibración. Sí, señora. Calor, la temperatura. la presión. ¿No recuerdan? Sí, señora. Bueno, listo, muy bien ahí. Vamos a continuar ahorita con los riesgos químicos, ¿sí? Ellos son producidos por los diferentes procesos químicos y también por el medio ambiente. Las enfermedades que están relacionadas con este tipo de riesgos son las alergias, la asfixia o también algunos virus que son producidos ya por la inhalación o la absorción. Para poder reducir también este tipo de riesgos, se pueden tener como unas 3 ejes o 3 direcciones. Uno es sobre el foco contaminante, donde se trata de sustituir todos esos productos, se cambian los componentes o se trata de encerrarlo en determinados procesos, ¿sí? Donde podamos encontrar que puede haber alguna fuga o puede haber alguna emisión de algún gas o algún químico, se puede tratar de contenerlo también por como controles de ingeniería. Cuando se habla podemos actuar sobre el medio con una limpieza de puesto de trabajo también. O también se puede hacer lo que es la dilución. ¿Alguien podría explicarme pronto qué entiende por dilución? ¿Alguien que me quiera dar su aporte? ¿Qué entienden por dilución? Si me van a diluir algún químico. Más de Por uno. ejemplo, diría yo que diluir es como el líquido, ¿no? El líquido viene por porcentajes. Sí. Entonces, para poder diluirlo se puede revolver con agua para que no sea puro y no afecte a la hora de respirar. Para que no quede tan concentrado. Exacto. Muy bien, Wilfredo. Muchas gracias. Exacto. Y por último, también se actúa sobre el trabajador, dándole toda la formación, rotándole el lugar o el puesto de trabajo en el cual pueda haberse pues, afectado, aislando al empleado de la exposición, usando lo que son los EPPs, como las mascarillas y los guantes. Sí, esos son como 3 direcciones grandes. Una es actuando sobre donde está generándose la contaminación o la emisión de ese químico, tóxico, o gas, o como quieran llamarle. Otro es sobre el medio, qué limpieza se le da al puesto de trabajo, cómo vamos a rotar al personal. Y el otro es ya sobre el trabajador, qué EPPs va a usar, sí, todos los equipos de protección personal y colectiva también que se les puede dar. Estamos claros en esa parte. Continuamos entrando con los tipos de riesgos químicos. Aquí entra inicialmente lo que es el polvo. El problema del polvo es que es uno de los más importantes, ya que muchos polvos ejercen un efecto de deterioro sobre la salud. Y así aumentan los índices de mortalidad, como por ejemplo por tuberculosis y los índices de enfermedades respiratorias. Se sabe que se encuentra en todas partes de la atmósfera y se considera como un verdadero
se considera verdadero, ya que las personas donde existe mucho polvo son como, están menos saludables. No sé quién de pronto ha trabajado en condiciones donde estén expuestas a mucho polvo, contaminación. ¿Ha trabajado? ¿Tú tienes de verdad? Bueno, ¿ninguno de ustedes ha trabajado en esas condiciones? Sí, sí, yo sí. Por ejemplo, se nos dio una capacitación un día sobre el polvo, ¿no? Y, Sí. por ejemplo, no más con el solo hecho de barrer nuestro frente de la casa y hayamos encontrado un excremento de perros de esos que esté blanco, entonces ellos pueden generar partículas o material particulado que llaman, y Sí. pueden ingresar en nuestras fosas nasales y pueden crear una enfermedad respiratoria infecciosa. Ajá. Por eso ya hablábamos anteriormente que las alergias, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo sufro de alergias. Yo tengo perritos, pero ahora me toca tener en casa de mi mamá porque me hacen daño. Entonces, me toca consentirlos, pero de vez en cuando. No puedo tenerlos tener No, ahí, mamá. Va, espera que estoy en clase. contacto porque la verdad eso sí me enferma bastante. Sí, existen diferentes tipos de polvo y se basan en el efecto fisiopatológico y se consta de lo siguiente. Hay polvos como lo que son el plomo que producen intoxicaciones. Hay otros que producen alergias como la fiebre, el heno, el asma y la dermatitis. ¿Alguno de ustedes sufre de dermatitis? Yo, ¿Quién? yo, ¿Alejandra? sí. Bueno, Alejandra, ¿usted qué toca y qué Bueno, yo trabajo con uñas, ¿no? Entonces, cuando yo hago las uñas de gel y resina y todo eso, terrible. Mis manos se revientan, no terrible. usa guantes? Sí, pero así use guantes, de todas maneras, y con las manos. El olor es bastante fuerte, ¿no? Y la lámpara UV afecta muchísimo. Ok, también. Bueno, eso es bueno saberlo. Por ejemplo, en mi caso, yo, aparte que yo soy alérgica a los perritos, a los gatos también, lo que es el polvo, las telarañas, todo lo que son esos, ay, se me escapa el nombre. Él tiene un nombre. Lo tengo en la punta de la lengua, ahorita me escapa, de pronto ahorita me acuerdo. Yo soy muy alérgica a eso. Entonces, entre más limpio tengo un sitio, pues menos alergia me da. Están los polvos de materias orgánicas, como lo que es el almidón. También hay polvos que causan la fibrosis pulmonar, como los que son los de silice, ¿sí? También están como los cromatos, que ejercen un efecto irritante sobre los pulmones y también pueden producir cáncer. Los de la fibrosis pulmonar es mínima entre los que cuentan los polvos inorgánicos como el carbón, el hierro y el bario. ¿Alguno de ustedes ha ido a la planta de termotasajero? ¿Ninguno ha ido? No, yo Bueno, no. allá tienen dos puntos contaminantes. Uno es el patio de carbón. Ellos tienen un patio supremamente grande de puro carbón. Es como ver ustedes una montaña, pero es puro carbón. Y aparte también tienen, como por así llamarlo, de pronto que tiene cierta, que de pronto me entiende un poquito es Wilfredo, tienen como un estilo así de relleno sanitario, pero es de pura ceniza. Porque ellos allá, dentro de la generación de energía que produce una ¿quién es el del perrito? Bueno, una termoeléctrica es como una caldera, como una olla de presión, ¿sí? Dentro de ella lo que hacen es echarle carbón y lo elevan a altas temperaturas. Pero alrededor de ella hay tuberías que conducen agua. Lo que hacen con esa agua es que como ella sube a altas temperaturas, hacen un intercambio de calor y generan energía a partir de eso, a partir del calor que emite el carbón, ¿sí? Cuando se quema el carbón. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos generan, en esa combustión, generan dos tipos de cenizas. Una ceniza que venden, ¿sí? Que venden a empresas, que lo que llegan son cisternas, por esa ceniza la venden para la producción de otro tipo de elementos. Y hay otra ceniza que ya la disponen en un patio de ceniza.
Ese patio está más o menos como a unos 6, 10 kilómetros, exactamente no sé, de la planta de termotasajeros. Y toda esa vía está contaminada por pura ceniza. Pues ustedes imagínense, nada más imagínense una volqueta llena de ceniza. Nada más el viaje por una vía destapada va a generar mucha contaminación. Entonces, eso es otro vector también importante. Se puede decir también que estos polvos están compuestos por partículas sólidas suficientemente finas para flotar en el aire. En el ejemplo ahí donde se ve, ¿sí en la gráfica? Sí, señora. Ahí, eso es como, yo creo que eso es carbón. ¿Sí? Él bota bastante material particulado, pero de pronto puede ser también tierra. La verdad no alcanzo a apreciar bien si es carbón o tierra. Entonces, por ejemplo, en obras civiles, lo que se hace mucho es para disminuir ese material particulado es la aspersión de agua. ¿Sí lo han visto de pronto en la obra del terminal? Que con mangueras lo que hacen es echar agua para que se disminuya la emisión de material particulado, ¿o no lo han visto? Sí, lo hice. Sí. Esos son uno de los controles que hacen, pues, desde la parte, como les decía, desde seguridad y salud en el trabajo con la parte ambiental. Ahí en esa parte trabajan muy de la mano, ¿sí? Por ejemplo, los producidos por la industria que se deben a trituraciones, perforaciones, molidos y dinamitaciones de roca. El polvo es un contaminante particular capaz de producir enfermedades que se agrupan bajo la denominación genérica de neumoconiosis. ¿Sí? Esta enfermedad es la consecuencia de la acumulación del polvo en los pulmones y de la reacción de los tejidos en la presencia de esos cuerpos exógenos. Si se consideran sus efectos en el organismo, es clásico diferenciar las partículas en 4 grandes categorías. Entonces ellos dividen las partículas en 4 grandes categorías dependiendo de qué tanto afecta al organismo. Tóxicas, alérgicas, inertes y fibrógenas. ¿Sí? Las partículas tóxicas, ¿sí? Dígame. No, profe, tranquila, siga. Ah, ok, pensé que me iba a preguntar algo. Sí, le iba a preguntar era qué son polvos fibrógenos. Los polvos fibrógenos. Lo que pasa es que ahorita vamos a primero denominar partículas tóxicas, luego los polvos alérgicos y ahorita tocamos los polvos fibrónicos. ¿Listo? Las partículas tóxicas son de origen metálico. Aquí podemos ver unos ejemplos, el plomo, el cadmio, el mercurio, el arsénico, el berilio, porque son capaces de producir una intoxicación aguda o crónica por acción específica sobre ciertos órganos o sistemas vitales. La rapidez de la manifestación dependerá en gran parte de la toxicidad específica de las partículas, así como también de su solubilidad. La solubilidad es qué tan solubles o cuál es la capacidad de ellas para disolverse en ciertos compuestos, puede ser en agua, o qué tan soluble es, por ejemplo, hasta en la piel. ¿Sí me hago entender ahí? Cuando le digo la parte de la solubilidad. Ok. Por otra parte, como la absorción de una sustancia, depende de la vía de entrada en el organismo. Muchos tóxicos pasarán rápidamente en forma ionizada a la sangre si su estado de visión es adecuado, mientras que si se detienen en las vías respiratorias superiores, la absorción puede ser mucho más lenta. Entonces depende como la vía de entrada de este tipo de partículas para ver qué tan rápido o qué tanto la puede absorber el cuerpo y qué tanto la puede absorber. ¿Estamos claros aquí con el ejemplo de las partículas tóxicas? Sí, señora. Bueno, pasamos a los polvos alérgicos. Los polvos alérgicos son de naturaleza muy diversa. Son capaces de producir el asma, la fiebre, la dermatitis y preferentemente en sujetos sensibilizados, mientras que otros no manifiestan reacción alguna. Como les decía, todos no son alérgicos, entonces no todos van a tener, como la gente que trabaja con el cemento. Hay gente que trabaja con cemento toda la vida y no les afectan nada, como a otros que medio la agarran y una vez la piel se les enrojece, porque el cemento de por sí es un compuesto contaminante. Entonces, su acción depende, por tanto, más de la predisposición del individuo que de las características particulares del polvo. En esta categoría se pueden citar, por ejemplo, el polvo,
el polen, las fibras vegetales o sintéticas o también la resina. ¿Sí? Pasamos a los polvos inertes. Estos son los polvos inertes. Ahí está el título de pronto, si no lo alcanzan a apreciar. En los polvos inertes, dice que al acumularse en los pulmones, provocan después de una exposición prolongada una reacción de sobrecarga pulmonar y una disminución de la capacidad respiratoria. Su acción es consecuencia de la obstaculización de la difusión del oxígeno a través de la membrana pulmonar. Repito, es la obstaculización, o sea, hay un obstáculo de cómo se difunde el oxígeno a través de una membrana pulmonar. Entonces, todos los depósitos inertes son visibles por rayos X. Si el material es opaco y no predisponen a tuberculosis. Dentro de este grupo se pueden también mencionar, como les había dicho ahorita, el carbón, ¿sí? Y los abrasivos y compuestos del bario, el calcio, el hierro y el estaño. Entonces, esos son los inertes. Inclusive, ¿qué hizo ya Termotasajero? Ellos no podían llegar allá y decir, bueno, vamos a disponer aquí nuestra ceniza porque eso es un área grande. Eso es ya varias montañas, que lo que hacen ellos es compactan toda esa ceniza y encima lo que hacen es colocar material orgánico y hacen siembras ahí porque, digamos, hay zonas donde usted las ve y árboles, pero ahí abajo hay está enterrada toda esa ceniza, está ya toda compactada. Entonces, por eso se le dice que es un polvo inerte. Esa ceniza se le hizo sus análisis físico-químicos y microbiológicos y resulta pues que ella en sí no contamina, pero es un polvo, ahí está, no tiene vida. Cuando hablamos de inerte es eso, no tiene vida. Ahora vamos a entrar a los polvos fibrónicos, Alejandra. Los polvos fibrónicos son los que están por un proceso de reacción biológica, originan una fibrosis pulmonar o una neumoconiosis evolutiva, ya sería una enfermedad. Bueno, ella es detectable por un examen radiológico, y que desarrolla focos tuberculosos preexistentes con extensión al corazón en los estados más avanzados, es decir, esa tuberculosis puede llegar a afectar también el corazón, el sistema circulatorio. A esta categoría le pertenece como el polvo de silicio, el amianto, silicatos con cuarzo libre como el talco, el coalín, el feldespato, ¿sí? Son compuestos muy precisos, muy específicos. Y también los compuestos de berilio. Muchacho, nos va a tocar porque me está diciendo que me quedan 10 minutos. Entonces, yo creo que de pronto me toca cortar la clase y volver a abrir la reunión y dejarlo en 2 videos. Porque me está pidiendo que actualice y que pague. Pues no va a pagar. Bueno, de pronto para que, Bien, profe. que me salía ahí el letrerito. Existen algunos polvos que sin alcanzar las vías respiratorias inferiores pueden también producir una marcada acción irritante de las mucosas. Dentro de esta categoría también merecen gran interés lo que son las nieblas ácidas o alcalinas. También las sustancias clasificadas en los apartados como las reconocidas que tienen propiedades cancerígenas, como el amianto, el cromo y las partículas radioactivas. También entran aquí. ¿Sí? La exposición al polvo no tiene siempre una consecuencia en el desarrollo de una neumoconiosis. Solamente ocurre en ciertas condiciones. Es decir, hay gente que, digamos, el polvo puede estar ellos expuestos, qué sé yo, casi toda la vida y puede que no les afecte. Como puede que, digamos, el cuerpo le reacciona temprana, que le reaccione pues tempranamente y le advierta. Todo el mundo no se enferma a la vez. Entonces, hay cuerpos que reaccionan rápido, otros que se demoran en reaccionar. Hay veces que de pronto se revelan tarde y ya no hay nada que hacer. ¿Sí? También dependen por eso de la naturaleza de las partículas inhaladas y el potencial defensivo del organismo en relación con todas esas características anatómicas y los mecanismos fisiológicos de la defensa.
Por eso vemos ahorita con el tema este del coronavirus que hay gente que no presenta síntomas, son asintomáticos. Como puede haber otros que les afecte más. También está el tema de que ese virus pues que está mutando, ¿no? Entonces, esa agresión del polvo depende de las dos. Qué tan concentrado esté, cómo están las partículas y el organismo de cómo se va a defender ante eso. Pasamos así ahora a los vapores. Los vapores son unas sustancias que están en forma gaseosa y que normalmente se encuentran en estado líquido o sólido y que pueden ser tornadas a su estado original mediante un aumento de presión o disminución de la temperatura. Como el vapor de agua, cuando se evapora el agua en los océanos por el sol, ahí también hay un intercambio de ciertos compuestos. No es solamente que el agua se vaporice y sube a las nubes, no, ahí también suben varios compuestos a la atmósfera. El benceno se usa ampliamente en la industria, como en las pinturas para aviones, como disolvente de gomas, en resinas, grasas o en hule, y en las mezclas de combustibles para motores. En la manufactura de colorines de anilina, del cuerpo artificial y los cementos de hule, en la extracción de aceites y grasas, en barnices y para otros muchos propósitos. Entonces, en muchos de los usos del benceno se incluye también la manufactura, la oportunidad de un escape de vapor, como puede ser el resultado de un accidente. Cuando la exposición es severa, también se puede producir una intoxicación por el benceno. Y cuando el benceno se emplea como disolvente en líquidos para lavado en seco o también para el tema de la pintura en vehículos, se permite que este hidrocarburo se evapore en la atmósfera del local de trabajo. Y si no hay una adecuada ventilación, pues también puede ocasionar daños a la persona, la puede intoxicar ya crónicamente. La intoxicación aguda por el benceno ofrece 3 tipos de severidad. ¿Sí? La intoxicación por el... Entonces, está la intoxicación aguda y está la intoxicación crónica. En la intoxicación aguda, según su severidad, está 3 partes. La inhalación de altas concentraciones de vapor de benceno que pueden producir un desarrollo de insensibilidad y luego puede ocurrir lo que es la muerte por asfixia. Con concentraciones ya más bajas, es más lenta la secuencia y una extensa demostración puede ser un colapso o la insensibilidad también. Y los síntomas más comunes son los anestésicos, que pueden ser sustituidos por ya es como una muerte de pronto violenta ya por asfixia o por inhalación de estos vapores. Y ya está la intoxicación en el que el deceso ocurre después de transcurridas varias horas o varios días. Ya es en recuperación de un estado de coma. Entonces está ya muy altas concentraciones a una poca concentración y ya la otra es ya después de que la persona ya está en estado crítico. Esa cuando hablamos de intoxicación aguda. Cuando hablamos de intoxicación crónica, ella se habla de que se concentra principalmente en la médula de los huesos, que es el tejido generador de elementos sanguíneos importantes. Cuando se concentra en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos o en las plaquetas. En los glóbulos rojos hablamos de los eritrocitos. ¿Sí? Cuando hablamos de los eritrocitos, es decir, cuando es intensa la disminución de los eritrocitos, se producen los síntomas típicos de la anemia, la debilidad, el pulso rápido y las cardialgias, ¿sí? Cuando están los glóbulos blancos, que son los leucocitos, la disminución en el número de leucocitos puede venir acompañada por una menor resistencia a la infección, puede ocasionar debilidad, úlceras en la boca y en la garganta. Y ya cuando es plaquetas, que son los trombocitos, su disminución da lugar a hemorragias de las membranas mucosas, hemorragias subcutáneas y a otros signos como es el color púrpura, ¿sí? Entonces ahí vemos los diferentes tipos de... ¿Cómo son los 2 tipos de intoxicación? Cuando hablamos de aguda, lo clasificamos ¿en qué? En sus concentraciones, ¿sí? De cuando está muy alta, más baja y cuando ya es después del deceso. Cuando hablamos de intoxicación crónica, ¿ya hablamos de qué? En el tejido en el que está. Hablamos de los elementos sanguíneos. Cuando hablamos de glóbulos rojos, que nos referimos a ¿qué? A cuando da anemia.
a los glóbulos blancos, que está acompañada por qué? ¿Está acompañada por qué? A ver. Ya hay una menor resistencia. Infecciones, debilidad y úlceras. Exacto. Y ya cuando hablamos de plaquetas, ya hay hemorragias, hay signos que se ponen púrpura en la piel o diferentes partes. ¿Estamos claros ahí como cada uno de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas son esenciales para la coagulación de la sangre? Entonces, el veneno ataca a todo nuestro sistema sanguíneo. Vamos a hablar ahora de los líquidos. Cuando hablamos de los líquidos, la exposición o el contacto con diversos materiales en estado líquido puede producir un efecto dañino sobre las personas y algunos líquidos penetran a través de la piel y pueden llegar a producir cánceres ocupacionales y pueden causar dermatitis. Se dan los factores que influyen en la absorción a través de la piel. Está la transpiración mantenida y continua, que se manifiesta en las perspiraciones alcalinas y priva a la piel de su protección grasosa y facilita la absorción a través de ella. Entonces, cuando hay una transpiración mantenida y continua, hace que la piel no esté tan grasosa y permite que se absorba más fácil el líquido que está contaminado con cualquier tipo de compuesto que lo contenga. Sí, las circunstancias que crean una hiperemia de la piel también fomentan la absorción. También están las sustancias que disuelven las grasas y pueden ser por sí mismas. Ellas entran al cuerpo o crean la oportunidad de que otras sustancias lo hagan. Esas sustancias que disuelven las grasas podrían ser los disolventes. ¿Sí? Las fricciones de la piel, como la aplicación de ungüentos mercuriales que producen también la absorción. Aquellas personas que les gusta mucho echarse cremas, no sé. La piel naturalmente grasosa ofrece dificultades adicionales a la entrada de algunas sustancias. Cuando más joven es la piel, mayor es la posibilidad de absorción a través de ella, con excepción de los años, a la sensibilidad o a la presencia de padecimientos cutáneos. Entonces, si una persona es más joven, tiene la capacidad de absorber más ciertas sustancias. ¿Sí? La negligencia en evitar el contacto con materiales que pueden penetrar a través de la piel conduce a la absorción de tóxicos industriales. También puede hacerse que penetren a través de la piel sustancias que de otra manera no se absorbían por medio de la catafóresis. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Hay alguna pregunta? No.